Buen día para todos. El siguiente trabajo tiene fines académicos para la Universidad de AN, específicamente para la Unidad de Estudio Psicología del Aprendizaje y Análisis Experimental del Comportamiento. Los integrantes del grupo son Lady Rocío Parra Cantor, Lady Tatiana Pirateque Perdomo, Stephanie Caterine Pino Maecha y Brian Luciano Franco Bejarano Niño. Se abordarán temas sobre la extinción de la conducta condicionada, los procedimientos de castigo, el aprendizaje por evitación, interacción entre el condicionamiento clásico y operante y el control de la conducta a través de los estímulos. Extinción. Los procedimientos de reforzamiento no siempre son permanentes. El estudio de la extinción nos indica qué sucede cuando una respuesta ya no es reforzada. La extinción no es por tanto ni olvido ni desaprendizaje y tampoco inhibición. Es un nuevo aprendizaje y significa el aprender una nueva respuesta basada en los efectos de frustración y aversivos de la no recompensa. Particularmente en el condicionamiento instrumental, la extinción significa que no se volverá a presentar el reforzador cuando el individuo desempeñe la respuesta instrumental, y la principal característica en el resultado típico de un procedimiento de extinción es que la respuesta disminuye y hay reversión de los efectos de adquisición. Aunque la disminución de la respuesta que ocurre con la extinción podría parecer contraria a la adquisición, es importante hacer claridad en que los fenómenos como la recuperación espontánea, la renovación y el restablecimiento indican que la extinción no borra los efectos del entrenamiento de adquisición anterior. En la recuperación espontánea se introduce un periodo de descanso tras la extinción que produce una recuperación sustancial en la respuesta. En la renovación, la preparación experimental necesita de un cambio contextual y no temporal, es decir, que si el sujeto cambia de ambiente en la extinción, la respuesta extinta volverá si nuevamente regresa al ambiente de adquisición. Finalmente, otro procedimiento que ayuda a restaurar la respuesta extinta es el restablecimiento, en donde se deshace la asociación del estímulo y el reforzador cuando el estímulo se vuelve a presentar por sí solo. Dentro de los efectos de la extinción tenemos efectos de tipo conductual que se representan en la disminución y variabilidad de la respuesta. También tenemos efectos emocionales derivados por la sensación de frustración que dependen de forma crítica de la historia de cada individuo al no recibir el reforzador, y otros de tipo paradójico que varían según la intensidad del entrenamiento, la magnitud y la presentación del reforzador. Un ejemplo muy claro del proceso de extinción en la conducta es el de un perro que puede aprender que el sonido del ascensor, que sería el estímulo, precede a la llegada de su dueño, que es el estímulo reforzador, provocándole un aumento de la tasa cardíaca junto a las respuestas de acercamiento. Ahora, imaginemos que este hombre se muda a la planta baja del edificio, de tal forma que dejará de utilizar el ascensor. Lo que pasaría es que el perro seguirá escuchando el ascensor, que sería el estímulo, pero este sonido es contingente con la llegada de su amo, que era el estímulo reforzador para la respuesta de aceleración cardíaca y las respuestas de acercamiento. Con el tiempo, el sonido del ascensor dejará de provocar que el corazón del perro lata más rápido, es decir, la respuesta se habrá extinguido. Procedimientos de castigo. El procedimiento más sencillo de control aversivo es el castigo, en el cual se entrega un evento aversivo contingente al desempeño de una respuesta instrumental. El resultado esperado es la supresión de la conducta castigada, pero el castigo no siempre involucra crueldad física o dolor. Puede, por ejemplo, usarse multas, un tiempo en un determinado lugar o incluso la pérdida de privilegios. El por qué el castigo es muy eficiente para suprimir conductas en algunos casos y en otros no, ha sido sujeto de investigaciones de laboratorio bastante intensas. Existen muchos factores que influyen en la efectividad de los castigos. Cuando un castigo es inefectivo, se debe a los siguientes factores: demora, escalación y discriminación. La demora hace referencia a que el castigo tarda después del inicio de la conducta que es objeto de castigo. Un ejemplo de esto son las multas de tránsito. El castigo no viene inmediato a la conducta que se va a castigar. Contrario, por ejemplo, si una persona de una barca cae al agua por apoyarse en un solo lado. La escalación gradual es la severidad del castigo. Muchas veces, como en el ejemplo de las multas, a medida que aumenta la frecuencia de la conducta a castigar, aumenta la severidad del castigo, caso que no ocurre en el ejemplo de la barca. Y por último, tenemos los estímulos discriminativos para el castigo. El castigo puede tener estímulos discriminativos como por ejemplo los conos, las patrullas de los retenes o aplicaciones que indican lugares donde se encuentran los lectores de velocidad. Ahora, ¿cuándo un castigo es efectivo? En este caso se usará el ejemplo de un niño que juega con un interruptor. La consistencia hace referencia a la naturaleza del estímulo. En este caso, cada vez que se meten los dedos en el interruptor, se recibirá una carga. Continuidad es la inmediatez con la que se presenta el castigo frente a la respuesta a castigar. Y la intensidad se refiere a que el castigo es intenso en la primera transgresión. Esto quiere decir que el enchufe no da una advertencia, es contundente. El aprendizaje por evitación.
El castigo solo es una de las formas principales de condicionamiento instrumental que involucró a los estímulos aversivos. El condicionamiento de evitación bloquea la presentación del evento aversivo, buscando mayormente evitar que suceda algo malo. El aprendizaje de evitación ha sido una de las formas más arduas del aprendizaje a ser analizadas y explicadas debido a los difíciles problemas conceptuales. En el procedimiento de evitación, el participante ejecuta una respuesta instrumental que evita la entrega de un estímulo aversivo. Sin embargo, no es claro qué suceso de la evitación refuerza la respuesta instrumental, ya que una respuesta de evitación exitosa previene la entrega de un estímulo aversivo, generando la duda de cómo nada refuerza un comportamiento y produce un aprendizaje. Hasta el momento, algunos recuentos del aprendizaje de evitación contemplan que esto es un producto proveniente de manera absoluta de los mecanismos de condicionamiento pavloviano. En la investigación contemporánea se utilizan dos tipos de procedimiento. Primero se nombrará el de conducta de evitación discriminada, el cual es un procedimiento de ensayos discretos que incluyen una señal de advertencia explícita dependiendo del comportamiento del participante. Si el participante responde, entonces el estímulo condicionado se apaga y el estímulo no condicionado aversivo no es entregado. En cambio, si el participante no responde durante el estímulo condicionado, este continúa estando presente y termina con la presentación del estímulo no condicionado aversivo. Por lo tanto, un procedimiento de evitación discriminado involucra dos tipos de ensayo de respuesta y de no respuesta. El estímulo no condicionado aversivo solo se representa en las pruebas donde no se responde. Como segundo tipo se encuentra el procedimiento de evitación no discriminada, el cual es un procedimiento operante libre y no involucra un estímulo de advertencia explícita. En este, los ensayos no están restringidos a periodos donde un estímulo discreto esté presente y el participante pueda repetir la respuesta instrumentada en cualquier momento. Ejemplo: estirar la mano frente a una puerta cerrada para empujarla y abrirla, así se evita chocar con ella. Revisar la estufa cuando se está cocinando para evitar quemar la comida. O usar un abrigo cuando se sale el frío para evitar enfermarse. El control de estímulos se basa en reconocer las características y puede ser identificado por la respuesta diferencial, es decir, que al observar un cambio en la respuesta estaría relacionado con un cambio en el estímulo. Un ejemplo de esto sería hacer la prueba modificando una característica, en este caso un semáforo, que generalmente se ubica en posición vertical y se colocaría en posición horizontal, para comprobar si es más importante la luz o la posición de la dimensión del estímulo. El control del estímulo podría ser medido y graficado con precisión por la inclinación de los gradientes de generalización, donde la generalización implica responder de formas similares ante diferentes estímulos, ejemplo, un niño que aprende que es una vaca, pero generaliza animales similares, o la discriminación sería lo contrario, un cambio en un estímulo daría diferentes niveles de respuesta. Factores como la capacidad y orientación sensorial, la intensidad y factores motivacionales podrían cambiar la conducta según el grado que sean presentados y sean percibidos por los sentidos, así que entran en juego factores de aprendizaje como el condicionamiento pavloviano, el instrumental que ya vimos, programas múltiples de reforzamiento que proporcionan reforzamiento diferencial en presencia de diferentes estímulos, y por último el entrenamiento de discriminación, en el cual se podría involucrar estímulos interdimensionales como los ensayos discretos o intradimensionales, que son más efectivos para establecer el control de un estímulo, ya que pone la conducta bajo el control preciso de pequeñas variaciones de un estímulo, por lo cual funciona para incrementar la sensibilidad a pequeñas variaciones. El control de estímulos adecuado es una característica central de la conducta apropiada o normal, así que nosotros los individuos tenemos que aprender el qué de una respuesta, pero además el dónde y cuándo hacer esta misma. Muchas veces una respuesta instrumental es reforzada dependiendo de la situación donde se presente. Ejemplo de ello: abrazar es una respuesta instrumental que es reforzada o no según la aprobación social. Si es cercano un amigo o si es conocido, será reforzado positivamente, pero si es un desconocido sería algo inapropiado. Otro ejemplo sería tomar una barra de caramelo de una repisa y guardarla. En casa sería algo normal, pero si se hace lo mismo en una tienda podría provocar acusaciones de robo. La interacción entre condicionamiento clásico y operante son determinantes del control del estímulo en los factores de aprendizaje, ya que tienen mucho que ver en cómo se llega a responder a los estímulos que están dentro del rango de los sentidos. Entonces, los procedimientos de condicionamiento pavloviano simples hacen que un estímulo que en un principio parecía irrelevante, en este caso llamado estímulo condicionado, se torne significativo al establecer una asociación entre ese evento y el estímulo incondicionado. Por otro lado, el condicionamiento instrumental, en el caso del reforzamiento positivo, hace que un
estímulo reforzador se presente de manera contingente a una respuesta, en presencia de un estímulo que en un inicio era neutral. Entonces, en una contingencia instrumental de 3 términos, estímulo, respuesta y estímulo reforzador, aumenta en el sujeto la significancia del estímulo, al establecer una asociación entre estímulo y el estímulo reforzador. Finalmente, la respuesta reside en los procedimientos de condicionamiento que proporcionan reforzamiento diferencial en presencia de diferentes estímulos. Gracias por su atención.